En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando. Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Buenas tardes, queridos amigos. Estamos iniciando en este día, martes 13 de diciembre, un nuevo programa de Revelando, auspiciado por la Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro. Debo aclarar que las opiniones que vertamos en el programa son de nuestra exclusiva responsabilidad. Hoy hacemos el programa con Eugenio Guerrera, periodista venezolano, y el que habla, Patricio Schiavetti, abogado. Desgraciadamente hoy día no nos puede acompañar nuestra amiga Pilar Soberao, que conformamos el trío libertario de los días martes. Así que, hecha la aclaración, debo agradecer, ¿no es verdad?, a los radiocontroladores de Portales, Luis Salinas, Claudio Alvarado y Mario Salazar, y el radiocontrolador de Asofar, el periodista Enzo Alvarado. Quiero partir el programa transmitiendo nuestro más sentido pésame a Claudio Alvarado por el fallecimiento de su padre. Así que hago llegar el pésame a nombre de Asofar, a él y toda su familia, y rogando para que el Señor le dé el debido consuelo en esta partida, ¿no es verdad?, de su padre. Hoy día nos acompaña Marianela Antonucci. Ella es concejal del Consejo de la Municipalidad de Valparaíso, recientemente elegida en la última elección, licenciada en educación, profesora de inglés y múltiples actividades. Es una concejal muy activa y muy estudiosa profesionalmente. Marianela, te damos la más cordial bienvenida y contento de que nos acompañes en el día de hoy. No, muchas gracias por la invitación y yo más contenta que ustedes porque me encanta exponer mi forma de pensar y el cariño que le tengo al paraíso también. Y hola Eugenio también, a los dos. Oye, Muchas gracias. y después de este acuerdo constitucional de ayer que aparece como la erupción del Vesubio, digamos, eh, que debemos asumir los ciudadanos como tal, quería preguntarte, por supuesto, que, ¿qué parecer tienes tú? ¿Cuál es tu pensamiento sobre este acuerdo constitucional logrado ayer en el Senado, con la participación de los diputados y senadores que cada partido tenía en esta discusión constitucional? ¿Qué te parece esta novedad en el día de hoy, Marianela? Bueno, primero decir que yo trabajé muchísimo para el rechazo. Conseguí muchos apoderados de mesa y apoderados generales para los diferentes colegios acá en Valparaíso, porque Valparaíso es un lugar clave, tiene su potencial, su peso político Valparaíso como comuna. Bueno, trabajamos, hicimos mucho, se hizo terreno, hubo grupos que estaban haciendo terreno, se hicieron muchas charlas, diferentes personas que dictaron charlas ya por Zoom, otras presenciales, para poder ganar el rechazo y poder hacer otro tipo de cosas en realidad. La verdad que el rechazo significaba fin al proceso, que lo dijo la misma Camila Vallejo y que eso está en todas las redes sociales,
dijo, acá el proceso se termina y continuamos después del resultado. Eso significaba que el resultado era el rechazo y el proceso se acababa. Y si había que hacer alguna modificación en la Constitución, se iba a hacer a través del Congreso, porque eran todos temas legales que se podían solucionar desde allí. Bueno, dicho lo anterior, creo que este acuerdo, eh, si bien es cierto, había una parte de la población que quería una nueva constitución, era muy pequeña, era muy poca la gente que quería una nueva constitución. De hecho, antes de que llegara el acuerdo, yo hablé con muchas personas y decía, ya estoy aburrido, otra vez están hablando de la constitución, otra vez, yo no quiero otra constitución y un montón de cosas. Pero pensando en este nuevo proceso, espero que esta vez funcione. Creo que el país económicamente no está en condiciones de estar gastando nuevamente una cantidad enorme de plata, pero por otro lado, pensando en las personas en los expertos, espero que los expertos sean bien elegidos. Si tú me preguntas a mí, Patricio, Eugenio, si yo estoy de acuerdo con un proceso, no, porque yo trabajé férreamente por el rechazo y para que el proceso terminara ahí, porque esas eran las condiciones. Pero esto continuó y estamos en lo que estamos, así que hay que enfrentar este nuevo desafío y esperar que las personas designadas, que son 12 y 12, 12 por el Senado, 12 por la Cámara de Diputados, sean realmente personas expertas. Ahora hay que definir bien lo que es un experto, que para mí tiene que ser alguien, al menos que sea un profesor de constitucionalista abogado. Y en otras materias también, bueno, ahí uno va viendo, pero principalmente que sepa de constitución. Pero esa es mi opinión referente a este proceso. La verdad es que no lo hubiese querido vivir nuevamente, sí, esa es la verdad. Sí, y entiendo que en el acuerdo estos 50, no le voy a decir constituyentes, porque ya esa palabra está rechazada por el 62% de la población. Exacto. Pero digamos, estos escritores de la nueva constitución, eh, estos 50 van a ser elegidos por la ciudadanía en la forma que se eligen los senadores, es decir, en las circunscripciones senatoriales, en Claro. que podrán plegarse a cada lista los independientes. Eh, ¿Qué opinas de eso tú? La verdad que pasado ya el primer proceso que vivimos, que fue un año completo de estar escribiendo la Constitución y un proceso de casi 2 años, eh, es- la verdad espero que las 50 personas que van a entrar, que no son del grupo de los expertos elegidos por el Senado y la Cámara de Diputados, eh, espero que sea gente que realmente nos sirva. O sea, que sea una persona que tenga sus 5 sentidos bien puestos, que tenga primero amor a la patria, amor al país, que quiera que nuestro país salga adelante y que no retrocedamos, porque la verdad que si hubiese salido, si hubiese ganado el apruebo con la Constitución, yo no sé en qué parada estaríamos en este minuto. Así que espero que esos 50 elegidos de manera popular sean personas también que tengan, bueno, de hecho tienen un marco, unos límites que tienen que ir, o sea, no puede ser una persona que tenga, no sé, pues, algún delito o que tenga pena aflictiva o algo por el estilo. Ese tipo de personas no puede ir, pero veamos también que las personas que vayan sean acorde a lo que necesitamos para que se escriba una constitución, porque no cualquiera puede ir, no cualquiera. Tiene que ser una persona que tenga como mínimo, o sea, cuarto medio como mínimo, pero ya yo preferiría que fueran todos profesionales. Eugenio, buenos días, Sí, ¿cómo estás?
Buenos días, bueno, Me como había tomado el comenté, micrófono, Eugenio, perdón. claro, no, no te preocupes. Tú eres nuestra invitada, así que nosotros le damos prioridad a nuestros invitados. Y bueno, un gusto conocerte y que estés por acá comentando con nosotros la coyuntura Muchas nacional. gracias igualmente. Y bueno, que luego vamos a pasar a lo local, obviamente. Mire, yo tengo opiniones encontradas. Básicamente, cuando uno ve qué es lo que la ciudadanía estuviese dispuesto a dar con respecto a la prioridad de la Constitución, uno sabe que en dos ámbitos. El primero, en cuando tú colocas la prioridad en términos descendentes, por ejemplo. Bueno, lo constitucional era básicamente de los últimos, ¿no? Pero otra cosa es cuando le preguntas directamente a la persona si lo considera prioritario, y eso supera el 65%. Ahora, una cosa es que tú consideres prioritario cambiar la Constitución o reformar la actual, que incluso cuando uno ve los sondeos de las principales encuestadoras, estaban prácticamente en un empate en reformar la actual a través de mecanismos internos del Congreso, que concentra propiamente el poder constituyente, por sobre, creo que llegó a estar hasta 3 puntos por encima con respecto a lo que era el cambio de una nueva Constitución. ¿Qué es lo que pasa? El acuerdo de ayer refleja un poco la mesura que representó esa ciudadanía, el 62%, con respecto a la participación de los expertos. Pero hay un problema con esta noción de los expertos. Y es que se piensa que un experto, por tener en cierta medida cierto nivel de títulos, le da cierta mesura con respecto a lo que puede opinar, prescindiendo de la ideología que lo llevaría a apoyar o a suscribir una propuesta. Y eso es totalmente falso. Incluso la Convención Constitucional anterior tenía expertos y tenía expertos en varias instancias. La primera, la interna, donde ven expertos obviamente que fueron elegidos por el voto popular. La segunda, porque tenían comités, en este caso de comités técnicos, que por cierto, ellos no utilizaron porque le parecía algo, creo yo, algo muy burgués. Y lo segundo, las audiencias públicas. En las audiencias públicas tú tenías un recurso de expertos que era muy valioso y estos fueron vilipendiados cuando no Sí. coincidía con la forma de pensar de los convencionales. Entonces, la noción del experto y el cómo del experto aquí se ve más circunscrita y más ordenada. ¿En qué sentido? En que primero trabajas en un anteproyecto y luego pasas a la parte sustancial de la armonización. Pero hay un punto que a mí me preocupa con respecto a este acuerdo y es con respecto a lo que es una especie de recurso de insistencia. ¿Qué pasa cuando el comité de expertos se niega a una propuesta que va en contra de los 12 principios, que a su vez esto tiene una especie de comisión que logra decir, oye, si te pasas de alguno de estos principios, entonces nosotros lo rechazamos? Entonces podría insistir la convención de estos 50 con 3/5 para aprobarla a pesar de que se rechaza por los expertos, y esto va a ser uno de los problemas internos que se puede encontrar este modelo que se está diseñando. Lo otro es que a mí me parece que este acuerdo, que fue un poco de, bueno, decir 100% electo, para poder complacer a los sectores de la izquierda que querían replicar básicamente el mismo escenario anterior, o sea, y lo otro, los expertos designados por el Congreso en función de la representación proporcional, que en cierta medida, lo que te garantiza aquí, creo yo, un poco más de orden son las circunscripciones regionales en función del Senado. No creas un sistema electoral nuevo, sino que te circunscribes al que ya existe con respecto a estas listas cerradas por en circunscripciones senatoriales, que Claro. son aproximadamente 50, y eso te permite en cierta medida filtrar el paso de los independientes que entran por cupo de coaliciones que te permitan llegar en cierta medida a mejores acuerdos. Yo creo que hay en cierta medida bordes que te permite que salga mucho mejor que el anterior, pero que no te garantiza que esté plagado de ideologismo, por un lado, y que la Exacto. presión que se pueda ejercer desde afuera con respecto a lo que ocurre adentro y los mecanismos internos de contrapeso, porque va a llegar un momento, Francisco y Marianela, yo no sé qué piensan ustedes de lo que yo voy a decir, pero cuando el comité de expertos se niegue, por ejemplo, entonces vamos a comenzar y se asuma esa negación como lo que tiene que primar con respecto al principio constitucional, entonces los convencionales, estos 50, dicen, bueno, entonces nosotros somos convencionales de segunda categoría. ¿Pero por qué? Porque lo que nosotros, siendo mayoría, que estos 24 electos por el Congreso, subdividido entre 12 y 12, Claro. entonces tienen más prioridad que nosotros, que no somos académicos ni expertos, para poder suscribir ellos, pero además nosotros fuimos electos por voto popular. Y esas contradicciones y esa falta de incentivo para poder igualar la cancha en función de qué son los convencionales, yo creo que también puede presentar problemas. Así que, ojo, yo lo que pienso es que esto es positivo en función de que al fin será un acuerdo, pero lo que yo también creo es que aquí lo que se refleja es un desfase que existe entre la elite política
está muy divorciada de las prioridades, le dedica demasiado tiempo cómo ellos pueden reorganizarse y cómo corporativamente pueden defender ciertos intereses, y en función de complacer a ciertos sectores de izquierda, que son bastante radicales, y que por cierto el Frente Amplio hasta hace poco emitió la propuesta de decir, no, dejemos esto hasta finales del 2023 y que sea 100% electo y todo ello, y todo el mundo se quedó como extrañado, porque todo está pendiente de una calculadora electoral y no de una calculadora institucional que realmente haga cálculos para hacerle mejor al país. Entonces, ese es el comentario que quería hacer. Yo veo riesgo, obviamente veo mucho menores riesgos que el anterior, pero yo creo que puede haber un problema de incentivos cuando se llega al borrador final, al menos que tú tengas personas sensatas. Yo prefiero personas más sensatas que expertos, porque el sensato es capaz de consensuar contigo en función de la evidencia, pero el experto, que tiene una carga ideológica muchísimo más fuerte para defender su punto y su sesgo, es el que te puede decir, no me importa porque nosotros podemos experimentar, que eso fue lo que pasó en la convención anterior. Pero bueno, ya vamos a ver cómo se figura este desenlace. No es lo mismo que lo anterior, pero hay algunos incentivos que la hacen un poco parecida en algunas cosas. Sí, a propósito de lo que dice Eugenio, Marianela, al parecer estas bases constitucionales que fijaron los bordes de lo que debería ser la nueva constitución, a mí me parece un instrumento que pudiera protegernos, ¿verdad? Lo que la gran mayoría de los ciudadanos desea respecto a la futura constitución. Un Estado unitario, descentralizado, que reconoce las autonomías del Banco Central, de la Contraloría, del Ministerio Público, que reconoce la existencia de los tres poderes del Estado, un ejecutivo que administra el gobierno, un legislativo que discute y aprueba las leyes y un poder judicial que administra justicia. Pero en estas bases la institucionalidad viene el gran cambio respecto a la constitución que nos rige actualmente, esto de que el Estado sea un Estado social de derecho. Yo creo que allí es el gran cambio a la constitución actual, porque regía el principio de la subsidiariedad, en que el Estado, ¿no verdad?, actuaba cuando los privados no podían llevar adelante alguna actividad. ¿Qué te parece esto, Marianela? Bueno, la verdad que sí, si bien es cierto, los bordes yo los encontré bastante sensatos también, y por otro lado me alegré mucho cuando dijeron que se protege la bandera, el escudo y el himno, porque la verdad que eso para cualquier chileno que es patriota no te pueden cambiar la bandera ni el himno ni nada que represente a nuestro país. Eh, por otro lado, también creo que lo que se estableció en cuanto a los pueblos originarios no me parece. Creo que los pueblos originarios se deben respetar, pero no tienen por qué tener privilegios si somos todos chilenos. Creo que sí se deben respetar porque bueno, son parte de la ciudadanía chilena. Pero referente al Estado subsidiario, claro, es complicado porque gracias a la subsidiariedad hemos salido adelante en muchos ámbitos. Es algo que necesitamos para poder seguir adelante. Ahora, yo creo que poner ese tipo de regla, o como se le llame, creo que ahí es un golpe a lo que tanto odia a la izquierda, que es el capitalismo, pero se sirve del capitalismo por otro lado. Porque son burgueses que hablan de las personas, que todo tiene que ser solidario y todo el cuento, pero creo que no es tan así. Eh, yo creo que vamos a tener algún problema en ese punto. Creo que eh, a mi modo de ver, el modelo de la subsidiariedad está bien. Y creo que no debería desaparecer. Eugenio. Sí, no, a mí me parece que llegar a esos 12 bordes, que no son bordes realmente, son principios constitucionales, que uno básicamente tiene que ponerle, o sea, decirles, oye, no puedes saltarte el más común de los sentidos, ¿no? Que es, bueno, no atentar contra las libertades individuales, contra la libertad económica. Hemos tenido que llegar a eso, lamentablemente, pero se tuvo que hacer, y yo creo que eso como primer consenso está bueno.
Ahora, lo que yo te quería preguntar, Patricio, es ¿qué opinas tú sobre lo reclamable que sea en esto cuando esto trascienda la propia convención? Porque ¿qué pasa en un supuesto caso donde por la insistencia de la propia convención que aprueba por 3/5 una estructura que sea rechazada por esta convención experta, ¿dónde se reclama? Ese es el tema, es el Congreso el que lo va a monitorear. A mí todavía no me queda claro, posiblemente ya esté en el acuerdo, yo no lo haya visto, pero ¿dónde sería reclamable? Esos son los miedos que yo tengo, porque tenemos personas que si, ojalá sean lo más sensatas posibles, sí corremos ciertos riesgos de transformar bajo el Estado Social de Derecho, porque ojo, el Estado Social de Derecho está en muchísimas constituciones del mundo, y son constituciones que tienen economías de mercado y que tienen capitalismo, pero es porque sus tradiciones constitucionales e institucionales permiten que así sea. Pero, a pesar de que Chile tiene una tradición muy rica constitucionalmente, muy fructífera, un orden institucional muy consolidado, que a pesar de todos los desastres que han intentado derribarlo, todavía se mantiene. Pasa, Marilena, es que a mí me bromean mucho, pero yo defiendo mucho las fortalezas de las instituciones en Chile. Entonces, pero hay personas que en este caso, de la izquierda, que dicen, bueno, son derribables en algún momento. Entonces, yo creo que esto, a través de un Estado todopoderoso, que cada vez intervenga muchísimo más, comience también a irradiar la convención. ¿Y esto por qué lo digo? Porque cuando se presentan propuestas tributarias, tenemos desde la centroderecha hasta los más extremos de la izquierda, todos de acuerdo en subir todos los impuestos, ¿no? Entonces, aquí no hay nadie que se plague y que se pare y diga, mira, ¿sabes que subir los impuestos va a afectar el crecimiento? Cobrar impuestos a los servicios no tiene ningún sentido porque va a afectar precisamente la inversión. Entonces, hay una especie de consenso estatista que está haciendo avanzar el Estado y que está haciendo desfigurar y deformar lo que se ha venido siendo institucionalmente y lo que le permitió a Chile ser el país que es. Entonces, esos son los miedos que yo tengo, porque o sea, mi confianza con respecto a la élite política que va a representar nuestro sector, yo no tengo mucha confianza en ella, porque no tiene una visión de país, no tiene un imaginario real de propuesta, sino que baila al son de la propuesta imaginaria del país que tiene la izquierda y lo que hace es limitarla. Y ese factor estratégico yo creo que va a tener una incidencia en lo que va a ser el contenido de la propuesta de la nueva carta. Y eso para mí es un poco decepcionante cuando tenemos un 62% que se puede capitalizar de manera muy inteligente y poder llevar esto hacia una constitución que sea o mejor que la actual, o por lo menos que mantenga las bases y conserve las bases que el actual permite en el orden institucional, económico, político y social que tiene Chile hoy día. Que como tú bien dices, Eugenio, el Antes de que 62% Marianela, se pasó a llevar. Gracias. antes que termine el primer bloque, que nos quedan 2 minutitos, me gustaría saber qué opinas tú respecto a estas bases constitucionales. ¿Se irán a respetar? ¿Será al borde que los expertos y los elegidos por la ciudadanía eh, tengan presente para llegar a una buena constitución? Yo creo que se deben respetar sí o sí, pero como bien dice Eugenio, hay temores porque nuestro sector o mi sector político no nos tomó en cuenta, así de simple, porque el 62% representaba el rechazo y ahora estamos empezando un nuevo proceso constitucional. Entonces creo que si ya nos pasaron a llevar una vez, nos pueden pasar a llevar 1000 veces más. Y lamentablemente nosotros no tenemos las armas, como ciudadanía no tenemos las armas para decir, oye, paren, no tenemos las armas, porque está todo solo en un ámbito, con En un la ley grupo de política. personas. Sí, claro, por supuesto. Bueno, estamos llegando a la primera parte de nuestro bloque con la compañía de la concejal Marianela Antonucci. Y en el segundo bloque vamos a entrar a una cancha más reducida, que es la cancha comunal, para hablar con ella qué es lo que pasa en Valparaíso. Así que hacemos un corte, vamos a escuchar la canción Feliz Navidad de Feliciano y nos volvemos a encontrar en un ratito. Y hemos regresado en este segundo bloque después de haber escuchado estas extraordinarias canciones de Feliciano, de Feliz Navidad, y comentarles que estamos compartiendo el panel del día de hoy con una gran invitada, que es María Elena Antonucci, concejala por la Municipalidad de Valparaíso, la cual la volvemos a saludar. Y estuvimos comentando en el primer bloque, más que nada son podríamos decir, entre telones, también el análisis político y las implicancias que podría tener este acuerdo constituyente y las opiniones que tiene cada uno acerca de los incentivos internos que pudiera tener la propuesta, y entre otras cosas. Y ahora este segundo bloque nos convoca un poco a aterrizar desde la coyuntura nacional
que está circunscrita básicamente al tema constitucional. Ahora el tema local, que es importantísimo, y más por las condiciones de Valparaíso, que es una comuna que tiene a un alcalde bastante particular, una persona que raya en lo totalitario, que es el principal aliado de las principales dictaduras comunistas en toda la región, y yo creo que en el mundo, y que bueno, que ha tenido, como sabemos, al municipio, a la comuna, bastante mermada, alicaída. Obviamente no todo es culpa de él porque ya hay administraciones anteriores que han contribuido, pero yo creo, y esto vamos a responderlo con Marilena, yo creo que él ha sido el que ha llevado a su cenit quizás la politización, el deterioro, el desorden, la permisividad, si podríamos decir, de lo que Valparaíso es hoy en día en el sentido negativo. Entonces queríamos comentar cómo lo ves tú desde el Consejo y cuál es la función que ha cumplido este Consejo para hacer una especie de contrapeso a la figura del alcalde, y si este alcalde se propone como una especie de todopoderoso frente a las otras instancias que le podrían hacer contrapeso. En realidad, bueno, muchas gracias por la pregunta, porque la verdad que me gusta hablar de este tema porque la gente no sabe muchas cosas. Eh, Mira, decir dictadores es poco, yo diría que es un tirano aquí en Valparaíso, porque se hace lo que él quiere, lo que él dice, lo que él opina. Por ejemplo, estaban sacando los cables de Valparaíso, todos esos cables que están en desuso, que están en los postes, y como gran idea que se le había ocurrido de despejar un poco la visual de Valparaíso. Sin embargo, eso fue un dictamen. Lo obligaron a hacerlo, y en las páginas de la municipalidad él aparece como, que está limpiando la ciudad, que está hermoseando, y todo ha sido, todo es a la fuerza. Lo de Laguna Verde también, ahora están poniendo, ayer estaban instalando los, los contenedores de agua, que los debería haber puesto hacía mucho tiempo. También fue una orden, fue un dictamen que le cayó encima, y por eso después aparece como el gran salvador de Laguna Verde que le lleva agua, y no es así. Bueno, decir que Valparaíso es una ciudad increíble, porque en cada rincón tiene historia, tiene una anécdota que recordar. Las administraciones anteriores principalmente no han sido de las mejores, pero llegar a esta administración ha sido lo peor de lo Claro. peor. Se ha deteriorado demasiado. Desde que ya tomó el manejo de nuestra ciudad, se ha visto con una desconexión total con la realidad de los vecinos. Basta con ver lo que ocurrió en el estallido social, o estallido delictual, que yo le llamo realmente, porque no fue un estallido social, que los negocios se vieron saqueados, incendiados, bueno, y era el sector de Calle Condel, y el sector Puerto era como que había caído una bomba. Era como una ciudad en guerra, en todo ese sector, espantoso. Y además, en aquel momento, cuando ocurrió este estallido, en vez de preocuparse de proteger a la gente que contribuye, que tiene sus negocios, que han salido generaciones de profesionales gracias a un negocio familiar, que con eso han pagado universidades, colegios y todo lo que implica estudiar, se preocupó de poner un recurso en contra de Carabineros para que no le tiraran agua a los de la primera línea. Y de hecho fue a apoyar a la primera línea. Y creo que eso no se puede hacer semejante estupidez, de asistir a una manifestación como principal mandatario de la ciudad, como alcalde de Valparaíso, ir a apoyar a los de la primera línea, y además querellarse en contra de Carabineros. Y hoy día que estamos en la situación que estamos, pide a gritos que le manden Carabineros. O sea, un- una, una contraposición total en lo que dice, en lo que hace, y ahora, y hoy día les nace el respeto por los carabineros porque quiere traer más carabineros a Valparaíso, que harta falta que nos hacen por lo demás. Pero decir también que Carabineros no da abasto en este momento, porque tenemos un déficit de más de 800 carabineros, y los carabineros se tienen que ir
bueno, sabemos que los carabineros no están solamente para proteger el plan de Valparaíso, para que no ocurran robos y qué sé yo, todo ese tipo de cosas, sino que también está para un asunto de violencia intrafamiliar. Por ejemplo, en un retén de carabineros si hay una denuncia de violencia intrafamiliar, ahí tienen que estar. Si hay un choque, ahí tienen que estar. Claro. Si hay desórdenes, ahí tienen que estar. O sea, Carabinero es multipropósito y está sobrepasado, y la verdad que lo que más necesitamos aquí en Valparaíso es, es la seguridad, porque seguridad es el paraguas que va o sea, bajo lo que va todo. Si no tenemos seguridad, no va a haber reactivación, no va a haber turismo, no va a haber nada. Y de hecho, la sensación de seguridad que cuando llegaron los 100 carabineros que mandaron en verano, no, ¿cuánto fue? Sí, sí, unos ocho Casi un año. meses, sí, casi un año fue, casi un año, que la verdad que caminar por las calles era grato, porque uno caminaba y veía una pareja de carabineros y se remontaba a tiempos anteriores, donde sí se podía caminar Con tranquilidad, ¿no? claro, con una sensación de seguridad que ya la perdimos. Realmente necesitamos tener un alcalde que sea porteño, que le tenga amor a Valparaíso, que respete a Carabineros, que escuche a sus ciudadanos, que sepa lo que está pasando en Valparaíso y que no esté desconectado, porque ¿qué hace metido en un programa hablando en Santiago, hablando de economía? Si lo necesitamos acá. Necesitamos que se cumplan las ordenanzas municipales, porque hay, por ejemplo, con los vendedores ambulantes. Nadie dice que los vendedores ambulantes no trabajen. Nadie está diciendo eso, pero ubíquenlo en un lugar. Muchos años atrás, se creó el Persa Barón justamente para regular el comercio ambulante. Hoy día no hay Está nada. desbordado, claro. Está desbordado, y el famoso catastro que viene prometiendo hace un montón de tiempo, no se ha hecho. Y no tenemos un catastro de las personas que están trabajando en la calle, ni quiénes son, si son chilenos, si son extranjeros, si tienen alguna pena aflictiva o algo. No sabemos nada. Están en la Marianela, calle. ¿sí? Y lo Marianela, otro, frente, quería terminar con decir sí, que lamentablemente el comercio ambulante se presta para todo, y hoy día acá, frente a la Plaza Victoria, se estaban vendiendo armas de aire comprimido, que sabemos perfectamente que Wow. esas armas de aire comprimido se modifican y se convierten en un arma letal. sí, Marianela, uno cruzándonos, ¿verdad? Y llegando a la comuna de Valparaíso, ¿no? ¿Verdad? Desde Portales al sur, diría yo, ve el estado de mugre de la pobre ciudad de Valparaíso, la cantidad de vendedores ambulantes en las calles que casi uno no puede caminar. Entonces, hay una negativa situación frente a una mala gestión del alcalde Char. Pero, qué puedes hacer tú y el consejo frente a esta situación? Mira, denunciar solamente, Patricio, es poner las cosas en el consejo, que es lo que yo siempre he hecho. Desde que partí con mi función de concejal, he reclamado todo el tiempo por esto. Y en el último consejo, sin ir más lejos, le dije que se pusiera las pilas, que ya realmente ya estaba bueno, que estábamos desbordados con el comercio ambulante, porque entre el comercio ambulante se expende droga y además hay delincuencia. Y para colmo, los ambulantes tienen los toldos azules, que no permiten que las cámaras de seguridad vean. Por lo tanto, ¿cuál fue la maravillosa respuesta del señor Sharp? Dijo, el comercio ambulante no es sinónimo de delincuencia. Yo nunca dije eso. Yo dije que entre el comercio ambulante Claro. se
se presta para que se parapeten los delincuentes, se presta para que se parapeten los que expenden droga, que hacen tráfico, microtráfico. Pero no, él se molestó profundamente porque yo dije que el comercio ambulante se permitía todo este tipo de cosas, que no es que los ambulantes sean que sean traficantes y no es que los ambulantes sean delincuentes. No, eso nunca se ha dicho. Simplemente que se presta para, la situación esta se presta para que ocurran muchas incivilidades, como le dicen, pues que para mí son derechamente de delincuencia. Eugenio. Sí, yo estoy de acuerdo, porque lo que pasa es que lo que normalmente siempre hace Jorge Sharp, digo porque yo trabajé en Valparaíso, o sea, fui jefe de la oficina regional de la Fundación para el Progreso en Valparaíso, y estuve allí un poco más de 2 años, y veía cómo se manejaba el alcalde, y básicamente le hace espantapájaros de cualquier acusación que se le hace, lo toma como ataques personales, y uno Exacto. de estos históricos ha sido este, ¿no? Que obviamente hay cierto nivel de empatía que se cruza entre el nivel de desempleo y el aumento del comercio informal, pero una cosa es eso, y otra cosa es que el alcalde no tenga la disposición para poder reubicarlos, porque reubicarlos siempre tiene un coste para la persona que ya hace un punto como comercio informal, pero que le preocupa mucho más ese coste que le implica a personas que pueden ser parte de su base electoral, porque yo pienso Exacto, que él es piensa eso. así, pero además cualquier ataque, entonces él hace este espantapájaro de decir, no, están diciendo que son delincuentes. No, y yo estoy de acuerdo contigo. El tema es que se presta para que la delincuencia ordinaria o organizada también opere. Y no solamente es una realidad que ocurre en Valparaíso, sino que también ocurre en Santiago y en Valparaíso se ha venido complejizando porque se Sí. cruza con otros factores, por ejemplo. Entonces, este es un factor fundamental, es un factor que no ha querido ser atendido y que también afecta la inversión en Valparaíso. Sí, por eh, supuesto. No se produce la reactivación, sí. Con esto no se puede Exactamente. reactivar. Está totalmente estancada. Incluso Valparaíso es una de las comunas que menos crece y la que tiene indicadores de empleo, o sea, peor comparadas con otras. Y esto también se explica por una mala gestión del alcalde. También hay una base muy centralista en la estructura de lo que se le es permitido a las municipalidades. Pero esto es una excusa de crear un ambiente muchísimo más seguro y que no sea tan precario para no solamente la actividad de los empresarios, sino que también la proyección de inversión a largo plazo en Valparaíso, y que esta mala forma de hacer ver a la comuna es totalmente responsabilidad del propio alcalde, que ahora repite un periodo y que tiene una ciudadanía, tiene una base electoral que le permite seguir siendo electo. Yo espero que esto no ocurra más y nosotros podamos tener otra opción en Valparaíso, pero yo quería hacerte una pregunta. Al final los concejales en cierta medida también tienen un ámbito fiscalizador. Básicamente Sí, que se vayan cumpliendo las cosas y reclamar básicamente si estas cosas no se van cumpliendo, pero su poder sigue siendo muy reducido frente, muy no sé, reducido. Sí. frente al delegado presidencial, por ejemplo, lo que era el intendente, al delegado presidencial o a la figura propia del alcalde. Entonces, ¿a ti te parece que esta visión del poder local es insuficiente con respecto a lo que se puede lograr cuando un alcalde se comporta de una forma tan mala como Jorge Char para Valparaíso? Porque el problema es que Jorge Char no solamente es que es un alcalde ineficiente, sino que aprovecha recursos públicos para hacer actividades del proselitismo político que han sido denunciadas en múltiples oportunidades y que en dos han sido de las más escandalosas. Y que, por Sí, ejemplo, el evento, había sí, un dicho acá en Santiago que se decía, Sharp salvó a Chile con respecto al acto que sí, se hizo. sí, es Entonces, verdad. La uno cuando se refiere, indetectable. claro, uno cuando se refiere a Valparaíso, uno se refiere tanto a esto como a la detestable gestión que tiene Jorge Char dentro de Valparaíso. Entonces yo quería hacerte esa pregunta. ¿Esta relación, este contrapeso, tú consideras que no es suficiente para poder presionar a la figura del alcalde para que pueda hacer bien su pega? No, no es suficiente. De partida porque en el Consejo somos dos personas que somos de derecha, un UDI y yo que soy de Renovación, un tercero que es independiente, que también es anti-Sharp, pero nosotros no le hacemos el peso a los otros Claro. que son, es que la verdad los demás no están a favor de Sharp, son amantes de Sharp, son pro Chuta. Sharp, son ídolos, lo tienen como el ídolo máximo. Y la verdad que
cuando estaba el intendente Jorge Martínez, en aquella época que después pasó a ser delegado presidencial, un montón de veces lo emplazó, que le dijo, ven que el alcalde Sharp no asiste a las reuniones stop. Las reuniones stop son de el sistema táctico de operación policial. Si no asiste a ese tipo de reuniones, está demostrando claramente que no le interesa un bledo, un rábano, lo que está pasando en Valparaíso. Valparaíso para el alcalde Sharp es un trampolín para hacer otra cosa. Tal vez se vaya a presentar a diputado, tal vez se vaya presentar a la reelección. Y lo que tú bien decías, Eugenio, el tema de los vendedores ambulantes claramente son sus votantes, porque no tienen que pagar permiso, el carabinero no los puede sacar, no se les fiscaliza, no se ha hecho el catastro que prometió. Por lo tanto, no hay forma de decir que este alcalde ha hecho algo bueno, porque en los cerros sí va a hacer hace proselitismo político en todos los cerros, reparte un par de cajas de mercadería o qué sé yo. Ocurren muchas cosas en los cerros que la gente la comenta. Claro, un Y demagogo total. Es un demagogo total. totalmente, totalmente, totalmente. Sí, Y, de lo que tú y- dices, Marianela, realmente es un desastre porque el sí, consejo está integrado por 10 concejales, y más el voto del alcalde. más el voto del alcalde. Y frente a 7, 8 contra 3, digamos, pobre destino a la ciudad de Valparaíso, porque no se puede hacer ningún contrapeso No, a esa mayoría que tiene el alcalde Char. claro, claro. Y los comerciantes ambulantes, bueno, por los comerciantes ambulantes ese es otro tema de los ambulantes que, insisto, si nadie está en contra de que la gente trabaje, pero que trabaje como corresponde, bajo los parámetros legales. Si todos nos regimos por leyes, ¿por qué ellos no? Los comerciantes ambulantes, existe una ordenanza del 23 de diciembre del 2020 que delimita los lugares donde se pueden instalar los comerciantes, las medidas del espacio donde se pueden poner y todo bueno, y eso, no, en esa ordenanza jamás se vio contemplado los toldos azules, porque los toldos azules son anti-orden, anti-reglamentario, porque si bien es cierto, decimos, no, si necesitamos más cámaras de seguridad en Valparaíso, pero si tenemos los toldos azules, ¿qué sacamos con tener cámara de seguridad si la cámara va a Claro. captar el toldo azul solamente? Nada ¿No? más. Y además del pensamiento del propio alcalde, fíjense que recién dado el estallido, sale una propuesta como a las 2, 3 semanas, si más no me equivoco, con otros alcaldes de otras zonas, eh, proponiendo básicamente, aprovechando la situación, para comenzar a proponer que el motor del desarrollo en las comunas fuera básicamente las empresas estatales, que eso es un desastre, Es un desastre. eso es un foco de despilfarro, porque tiene una mala visión con respecto a la empresa privada. Incluso a mí me parece que cuando lo opina, con base a la empresa privada de manera positiva, son por términos netamente utilitarios, pero que se refutan con respecto a su comportamiento para el estallido, con la calle Colnet, que quedó casi toda destruida, o con todo lo que pasó. O sea, esa solidaridad con la primera línea, o sea, la simetría que existe entre esta solidaridad con la primera línea con respecto a los empresarios y comerciantes afectados, dice mucho el pensamiento de este alcalde. Eso es que él aprovecha las oportunidades no solamente para catapultarse como persona, como un histrión demagogo, Todo lo que ha aprovecha. demostrado ser, sino que por otro lado, es una persona que está muy de acuerdo en que sea el papel del Estado el principal como motor del desarrollo. Y Chile, o sea, la historia de Chile, incluso la historia de Valparaíso, que es una sociedad que nace, básicamente, una ciudad que nace espontáneamente, con tolerancia religiosa, con libertad, con una especie de Con mucho trabajo, cosmopolitismo, trabajo. La sí, gente venía a trabajar acá. cosmopolitismo increíble, trabajo duro. Levantó la ciudad y esta ciudad, por eso que es una ciudad no planificada en términos como se planifica Sí. normalmente una ciudad, y que, bueno, básicamente los gobiernos locales no han podido establecer una especie de gobierno comunal
que se condiga un poco con estos orígenes prósperos que tuvo Valparaíso y que fue un ejemplo para todo Chile. Y con Jorge Char no solamente es que no lo vamos a tener, sino que ese imaginario, ese pasado, se va a ir diluyendo en el tiempo mientras él esté en ese cargo. Sí, lamentablemente, mira, Valparaíso en sí es una ciudad única, es una ciudad porteña, una ciudad donde se encuentra de todo, hay una diversidad, como tú decías, una diversidad de todo tipo, Sí. y tenemos mucho que ofrecer, y lamentablemente este alcalde está destruyendo nuestra ciudad, porque al no tener voluntad política de hacer cosas positivas para Valparaíso, de no querer hacer un ordenamiento mínimo de la ciudad, ya estamos mal. O sea, y por otra parte, me encantaría que el próximo alcalde fuese porteño, o como mínimo lleve Claro. viviendo unos 5 o 6 años en Valparaíso, y que tenga amor por la ciudad, porque eso Sí. es lo que necesitamos, amor por Valparaíso, y no esta destrucción que tenemos en este momento. Marianela, y entiendo yo que está pendiente de resolución por el Tribunal Electoral una acusación contra el alcalde por notable abandono de deberes. ¿En qué está ese proceso? Cada vez se posterga más, porque sale bueno, avisan, y ahí viene una apelación, se posterga nuevamente, luego apelan nuevamente, se vuelve a postergar. Esto debería si no me equivoco, en abril tenía que haber salido. Abril, después dijeron mayo, después dijeron octubre, estamos en diciembre y no pasa nada. Entonces, eso da para pensar también, que realmente, ¿por qué el fallo no sale? Es algo, es misterioso, algo oscuro debe haber, alguna mano negra debe haber, porque el abandono de deberes debería haber salido hace rato. Y qué más prueba que mirar Valparaíso es que hay un abandono de deberes total. Sí, ya estamos terminando el programa y nos gustaría que quisieras tú un saludo, un llamado a los porteños para ver si podemos lograr revertir esta tan mala situación. Mira, en realidad a los porteños decirle que cuiden la ciudad, que la ciudad no es un urinario, que la ciudad no es un basurero, que le enseñen a sus hijos que las cosas, que si no encuentran un basurero cercano, que tampoco hay re pocos en Valparaíso porque todo está destruido, que por último guarden sus cosas y lleguen a la casa a botarlas, que realmente que la educación hacia los niños, hacia las futuras generaciones, se le inculque el amor por Valparaíso, y que cuiden nuestra ciudad realmente, porque los porteños que amamos este lugar, no queremos verlo ni orinado, ni con basura, ni ay, ¿dónde se me olvidó? En Singapur, ahora me acordé. En Singapur se multa por botar basura en el suelo, se multa porque los niños los hagan hacer pipí en la calle, se multa por escupir en la calle. ¿Por qué no se hacen cosas así en Valparaíso, cosas drásticas, que le duele el bolsillo a la gente, y que de aquí en adelante las generaciones cambien? Porque estamos acostumbrados que Valparaíso es un basurero y un urinario gigante, lamentablemente. Y eso le pido a los porteños, que por favor cuidemos nuestra ciudad. Marianela, ha sido un agrado tenerte en el programa. Ojalá que se Gracias a repita en el ustedes. futuro. Saludo a Eugenio, un abrazo. Ya nos estaremos viendo el próximo martes 20 con la presencia o la asistencia de Pilar, a quien le echamos de menos y le mandamos un saludo desde el programa. Así que a todos los auditores, muchas gracias por acompañarnos y nos estamos viendo la próxima semana. Muchas gracias, un placer, Muchas Marianela. gracias. Espero en algún Igualmente. momento conocerte por allá por Valparaíso, así que siga esa muy buena gestión y ojalá en algún momento Valparaíso sea libre nuevamente. Sí, sí, la verdad, necesitamos libertad de Sharp. Exactamente. Muchas gracias. En Radio Portales de Valparaíso hemos presentado Revelando, un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia, entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG,
Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Sintonícenos en un próximo programa. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso.